Bitcoin vuelve a tocar la parte superior del rango intradiario y ya es la 12ª vez que lo hace en tan solo 19 días, así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin para determinar si el precio tiene la intención de salir de ese rango intradiario y por lo cual formar un escape alcista o si por el contrario vamos a confirmar el rechazo número 12 de 12 intentos de ruptura. Bueno, antes de empezar con el vídeo, recordaros, mañana va a ser el último vídeo que voy a subir con el horario habitual, 11:30 UTC+2, ya que me voy unos 15-17 días a Bahamas y hasta final del mes de abril, de este mismo mes, no voy a poder volver a retomar el horario habitual. El motivo es básicamente que allí en Bahamas son menos 6 horas de diferencia y si quisiera subir el vídeo a las 11:30, como hago siempre, me tendría que levantar sobre las 3 de la mañana allí, algo que evidentemente no voy a hacer. Entonces, prometo esforzarme al máximo para teneros actualizados de manera diaria, incluso los fines de semana, como siempre, pero lo que no voy a poder hacer es subir el vídeo al horario de siempre. Así que, si no me veis por la mañana, no es otra cosa que lo voy a tener que subir por la tarde. Mañana os lo voy a volver a recordar porque tendremos el vídeo a la hora de siempre, pero a partir de mañana el vídeo lo voy a subir a la hora que pueda. Entonces, empezando ya con el calendario económico de hoy. Si bien justamente ayer destacamos que Australia no había tocado los tipos de interés y que esto, pues bueno, podía sentar las bases para los demás bancos centrales, hoy Nueva Zelanda ha decidido no solo incrementarlos, sino que hacerlo más de lo esperado. Como podéis comprobar, los ha pasado del 4,75% al 5,25%, cuando en realidad se esperaba que se quedaran en ese 5%. Esto mantiene el debate en el mercado de si ha llegado el momento de hacer una pausa en el ritmo de subidas de tipos de interés o si por el contrario podemos seguir metiéndole caña en ese sentido. En cuanto al resto de jornada, destacar los PMIs de servicios que hemos tenido en Europa. Faltan, aquí tenemos el de Gran Bretaña, que sale en unos 7 minutos, y el de Estados Unidos, que veremos a las 15:45 UTC+2. Además de todo esto, tendremos datos secundarios en Estados Unidos, como por ejemplo exportaciones e importaciones y balanza comercial, y también finalizaremos la jornada con los inventarios de petróleo crudo, en un momento donde el petróleo está en boca de todos debido a los recortes que se han ido imponiendo recientemente, ¿no? Entonces, pasamos ya a las noticias de última hora y empezaremos por Donald Trump, que ha sido acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Pese a ello, el expresidente se declaró totalmente inocente de los cargos durante una comparecencia ante el tribunal. El tema ya no destaca por ser la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es acusado y fichado por un delito, sino que es probable que los procedimientos judiciales se desarrollen mientras Donald Trump está en una campaña electoral. Aquí no somos ni jueces ni verdugos, por lo tanto no vamos a dar opinión sobre si es culpable o inocente. Esto se lo dejamos a quien le toque. Lo que sí que está claro es que Donald Trump tiene la capacidad suficiente como para sacarle partido a esto y volverlo a su favor durante la campaña electoral. Cambiando de tema, varios funcionarios europeos van a viajar a China con la esperanza de persuadir a Beijing para que denuncie la invasión rusa de Ucrania. Recordad que China no ha condenado la embestida de Rusia en Ucrania y en una visita a Moscú en marzo, el líder de China, Xi Jinping, se refirió a su homólogo ruso, es decir, a Vladimir Putin, como un querido amigo. Fijaros, von der Leyen, por parte de Alemania, Macron, por parte de Francia, viajan justamente esta semana. La semana pasada fue el turno de Pedro Sánchez, por parte de España, y la semana que viene le toca el viaje a Josep Borrell, como presidente de Europa. A ver, yo no soy un experto en política, pero a poco que sepas de política, o hayas escuchado estos nombres, ya entiendes un poco el nivel de los enviados, ¿no? De los que tienen que llevar a cabo la misión. Al final lo que quieren hacer es determinar de primera mano de qué pie calza China y entonces posicionarse, pues bueno, en un bando o en otro en función de cómo vayan las conversaciones. Entonces, para terminar, vamos con una noticia que me ha parecido bastante interesante y es que Post Finance, la quinta firma de servicios financieros más grande de Suiza, cuidado, dice que va a comenzar a ofrecer a sus usuarios acceso a criptomonedas
criptomonedas, gracias justamente a una asociación con el proveedor regulado de servicios de activos digitales Sygnum Bank. Muy interesante entender que esto no es una empresa privada, ¿eh? Post Finance es propiedad total del gobierno suizo, con lo cual es una empresa pública y van a comenzar a brindar a sus 2.5 millones de clientes acceso para comprar, almacenar y vender criptomonedas. Van a empezar primero por Bitcoin e Ethereum y ya con el tiempo van a ir añadiendo más tokens. Así que nada, dejando las noticias de última hora por aquí, vamos a empezar por el análisis de Bitcoin de hoy, que ha tocado por, como digo, decimosegunda vez la parte superior del rango en tan solo 19 días. Ayer hablábamos de entender un poco, pues bueno, en qué zonas podemos actuar y en qué zonas no podemos actuar, o no deberíamos actuar, mejor dicho. Pues bien, hoy estamos ya en una de esas zonas en las que sí, efectivamente, podemos actuar, así que vamos a ver qué es lo que creo que va a pasar con Bitcoin en las próximas horas. De entrada, la estructura diaria sigue intacta, no tenemos nada que se haya alterado, seguimos actuando del mismo modo, seguimos formando este proceso de acumulación, de rango, de consolidación, de desaceleración, le podéis poner el nombre que queráis, ¿no? Pero al final seguimos en la misma estructura literal. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar de temporalidad y centrarnos en estructuras intradiarias. Empezando por el gráfico de 4 horas, como podéis comprobar, justamente estábamos ayer hablando un poco de esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Comentamos que, pues bueno, hubiera sido interesante mantener la estructura, pero que según lo que estábamos viendo y el rechazo de la parte intermedia del rango, los 27.500, lo más probable era, pues bueno, atacar esta parte nuevamente de resistencia, ¿no? Fijaros que en términos generales, la parte superior sigue tocándose, se sigue contactando con la misma, es el 12º toque en 19 días y la parte inferior hace ya bastante tiempo que no se contacta, justamente desde el 28 de marzo. Vamos a calcular exactamente cuántos días son, pero desde esta vela de aquí hasta la actualidad, un total de 8 días hace que no tocamos esta parte inferior, ¿no? Esto ya comentamos que era una buena señal, pero que podía formar parte de la volatilidad y de las características de un rango, que es falta de dirección, y dentro de esa falta de dirección, pues bueno, volatilizas en función de lo que vaya surgiendo, ¿no? Estamos ahora mismo nuevamente en esta parte, en la vela en la que hemos tocado, ahora hablaremos más profundamente de ello, porque es una vela de horaria, de las 2 de la madrugada, en la vela en la que tocamos, fijaros cómo se iba a cerrar más arriba, el precio se da completamente la vuelta, cierra un poquito más arriba, la vela de las 6 de la mañana es una desaceleración clara también, con lo cual ya vemos o empezamos a ver diferentes señales de falta de fuerza alcista en este punto, ¿no? Pero es cierto que para ello, para poder verlo mejor, tendremos que bajar de temporalidad y ver un poco qué es lo que sucede en gráfico de una hora, donde podremos determinar mejor, como digo, qué es lo más probable para las próximas horas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, podemos un movimiento muy desacelerado, a excepción de una única vela, que es esta vela de las 2 de la madrugada. En realidad, todo el movimiento, toda la estructura sigue siendo desacelerada, con lo cual, pese a esas velas de 4 horas, pese a estar nuevamente en esta parte de resistencia, pese a todo ello, la estructura no es tan agresiva como tal. Tenemos, pues bueno, unas velas que sí, que después de rechazar nuevamente por cuarta vez la parte intermedia del rango, 27.500, van tirando para arriba, pero fijaros qué tipo de velas, fijaros la tipología de estas velas, cuántas de estas velas de aquí, de este movimiento de aquí, son realmente velas fuertes, que vayan de manera contundente hasta la parte superior del rango. Pues bueno, las podríamos contar con los dedos de una mano, habrá 4 o 5 como mucho, destaca finalmente pues esta vela de las 2 de la mañana, ¿no? Pero todo lo demás está completamente anestesiado, ¿no? Por otra parte, fijaros cómo después de tocar esa parte superior, no salimos rechazados con fuerza, sino que vamos goteando hacia abajo. Esto es una estructura alcista. Ahora vamos comentando primero los pros y los contras y luego haré un veredicto final de lo que creo que va a suceder, ¿no? Pero fijaros cómo, pues bueno, con mucha fortaleza tocamos la parte superior y el precio, en vez de entenderlo, vale, esto ha sido una vela puntual, ya está, nos vamos para abajo, como ha pasado tantas y tantas otras ocasiones, cogéis el gráfico de 4 horas y lo podéis mirar perfectamente. Fijaros, una vela muy alcista y pam, para abajo, una vela muy bajista y pam, para arriba, una vela muy, muy, muy bajista y pam, para arriba. Hay muchas veces que sucede algo así, ¿no? Pues hay una noticia que genera más pánico o más euforia de lo habitual, la vela reacciona como tal, pero luego se reacciona totalmente contrario, ¿no? Fijaros la diferencia entre esto que estamos haciendo aquí, este toque tan alcista y esta, bueno, falta de dirección, tanto para arriba como para abajo, con los anteriores toques. Fijaros, nos venimos, contactamos
Evening Star, que es un patrón de velas bajista y para abajo. Venimos, contactamos envolvente bajista y para abajo. Venimos, contactamos desaceleración envolvente bajista y para abajo. Venimos, tocamos y rápidamente rechazamos para abajo. Vamos a seguir bajando, en este caso venimos, rechazamos, caemos un poco, el precio se levanta, envolvente bajista y para abajo. Entonces estamos viendo como en la mayoría de los rechazos anteriores, casualidad o no, rechazos que han dado un movimiento bajista mayor, quiero decir, no un pequeño movimiento bajista como este y luego volver a subir, sino un movimiento bajista que ha sido más punzante, lo que hemos tenido ha sido patrones de velas que o han sido bajistas o han correspondido con la fuerza anterior. Es decir, ver una vela alcista así y una vela bajista así, por lo cual la segunda vela corresponde a la fuerza alcista, pero al revés. Es su homólogo, pero de dirección contraria, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo un movimiento muy impulsivo, muy fuerte, que ya viene desacelerado previamente, pero que después de esta fuerza alcista, el precio no rechaza con fuerza, ¿no? Entonces, el movimiento es más similar al anterior rechazo, es decir, a esto de aquí, que a todos los primeros que hemos comentado, por lo que creo que podemos formar sinceramente algo similar, algo que termine rechazando la zona, pero no de forma inmediata. Entonces, fijaros en este punto de aquí, como el precio, esto no lo he analizado antes, ya a conciencia, fijaros como el precio se levanta con fuerza, ¿y qué es lo que hace? Fijaros esa vela de aquí, corresponde a la fortaleza alcista, esta vela de teórico rechazo, no, cae con fuerza, gotea un poco y se levanta nuevamente, ¿no? Entonces creo, sinceramente, que podemos formar algo similar. Creo que tendremos que analizar un poco lo que se forme a posteriori, ¿no? Porque al final el primer veredicto es, creo que vamos a atacar nuevamente esta parte de los 28.700, 28.800, aproximadamente estos niveles, pero tendremos que ver el cómo los atacamos, porque en función de eso, lo que se podrá formar es efectivamente una ruptura mayor, una consolidación mayor, una ruptura ya por encima de estos niveles. Tenéis que tener en cuenta que ya en gráfico horario no ha habido ninguna ruptura y confirmación por encima de este rango. No es que digas, no, en gráfico de horario sí, pero en 4 horas no. No, es que ni en gráfico horario. Lo cogéis, lo miráis, no ha habido ninguna ruptura. Hemos tenido rupturas, pero no hemos tenido confirmaciones. Hemos tenido cierres, pero nos hemos ido para abajo. Hemos tenido de todo, ¿no? Pero sería la primera vez, o tendríamos que analizar el cómo se pudiera formar esta ruptura y confirmación para entender que esto lo podríamos dejar atrás. Entonces creo que la estructura va a ser relativamente similar a esto, entendiendo pues la volatilidad que puede haber. O sea, no pretendo saber qué es lo que va a hacer desde ya, así que me da un poco igual si cae un poquito más y se vuelve a levantar, si directamente se levanta, pero creo que pese a que terminaremos tocando los 28.200, aproximadamente esta parte de aquí, confirmando un nuevo rechazo, creo que la falta de fuerza bajista después de tocar estos niveles provocará que se pueda formar algún tipo de estructura de cuña, por ejemplo, algún tipo de canal, algún tipo de diagonal, y que luego el precio termine atacando estos niveles de aquí, ¿vale? En otras palabras, en el más corto plazo, me da igual lo que haga, en el corto plazo creo que atacaremos pues los 28.000 aproximadamente, los 28.500 aproximadamente, por ahí va, pero que luego, después de estos niveles, podremos volver a venir a los 28.300 o esta zona de aquí, ¿no? Por dentro del rango nuevamente. Eso sí, si me equivoco, en el sentido de que va tirando, fijaros en el cómo. Al final no tengo una bola mágica, es evidente, no acierto al 100% de las veces, ni mucho menos, ya me gustaría. Pero digo, si veis que el tema va tirando y va haciendo cierres fuertes, analizad el cómo de esas velas, porque yo no voy a estar ahí para actualizar todo el rato. Entonces, quedaos con el cómo y entonces pues podréis ver si, oye, lo probable es estructura de cuña o lo probable es que el tema vaya tirando para arriba nuevamente, ¿vale? Así que nada, esto sería un poco el análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a pasar al análisis del SP500 de hoy. Vamos a poner gráfico de 4 horas aquí. Fijaros cómo se ha formado ya por primera vez, y esto lo veremos mejor en gráfico diario, la primera vela roja desde el inicio de este gran escape alcista que hemos tenido en esta parte final, ¿no? Pero en realidad no ha habido ningún tipo de alteración. Si bajamos de temporalidad, en 4 horas, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo el precio sigue haciendo impulso, pullback. O sea, está haciendo un movimiento bajista, correctivo, pero no ha hecho ningún tipo de alteración. No empieza a hacer máximos decrecientes, mínimos decrecientes, no ha hecho nada. Esto indica que
que pese a incrementar el nivel de desaceleración, el precio sigue comprometido con atacar este nivel de los 4.200, que es la parte superior del rango semanal, de esta parte de aquí que tenemos dibujada, los 4.200, 4.180, 160, ya me entendéis, oscilan los precios, ¿no? Que coincide con estos máximos de aquí. Entonces, es un poco lo que creo que va a pasar y la clave, ¿dónde va a estar? La clave va a estar en analizar la caída, justamente lo que estamos haciendo, y ver luego qué pasa en la subida. Me explico. Vale, no ha habido ningún tipo de alteración, pero si el precio se planta en 4.007 el día de hoy o el día de mañana, pues oye, cuidado, ¿no? Entonces, como no creo que pase esto del tirón, a menos que vayan saliendo cosas, qué sé yo, lo más probable es que podamos ver este movimiento más o menos bajista y luego cuando nos levantemos habrá que focalizar. ¿Por qué? Pues porque podríamos formar la primera alteración, formando un máximo decreciente y entonces confirmando un principio de cambio de tendencia, lo que igual pondría entre la espada y la pared este movimiento tan claro que estamos viendo hasta los 4.200. Sí que es un poco en lo que nos tendríamos que centrar ahora. Cambiando el análisis del oro de hoy, fijaros cómo ya se ha formado la ruptura que comentamos ayer. No pensaba tampoco que fuera a formarse tan rápido, pero ya tenemos ese escape que sigue exagerando divergencias horarias, vamos a hacer así, aquí las tenéis, y que nos pone en tela de juicio en qué nos tenemos que centrar a partir de ahora. Pues bueno, el punto número 1 es la confirmación diaria. Tenemos esa primera ruptura en gráfico diario, pam, ruptura clara por encima de los máximos anteriores, pero no tenemos confirmación. Al final, la vida está llena de falsas rupturas. Si no cogéis el gráfico diario de Bitcoin, ponéis aquí, os vais al gráfico diario, os venís al inicio de este mercado bajista y ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos una ruptura por encima del máximo anterior, pam, pero ¿qué pasó luego? No hubo confirmación y esto literalmente fue el máximo. Fue el máximo de este anterior ciclo alcista. Entonces, a ver, no se espera que con el oro vaya a pasar lo mismo, ni mucho menos en cuanto a ciclo, pero sí que es cierto que tú para confirmar tienes que cerrar el día siguiente y mostrar fortaleza, si no es una falsa ruptura de toda la vida. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, focalizarnos en qué? Focalizarnos en la anterior resistencia, a nivel de los 1998, 2000, lo dejaremos así. Pues bueno, focalizarnos que esto anteriormente era resistencia y ahora es soporte. ¿Entendéis? Y ahora es soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que imaginaos que el día de hoy pues vuelve a cerrar alcista y el día de mañana empieza a caer. No hay problema, porque esto puede significar un testeo intradiario de este nivel de aquí. Eso sí, volver a meternos por debajo de ese nivel es como una falsa ruptura del rango de Bitcoin, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ya para finalizar, nos tendríamos que centrar en los máximos históricos recientes, que es este punto de aquí, 2067 aproximadamente, es un nivel importantísimo y efectivamente podría significar un punto de inflexión para el oro. Yo creo que la estructura que tiene el oro dibujada en términos mensuales, en términos semanales, es demasiado potente como para que el precio rechace. Eso sí, podría haber mucha gente que aquí se ponga corta. Primero, pues porque se quiere poner corto. Segundo, porque lo ve como una zona estratégica importante. Tercero, porque ha ganado dinero y quiere sacar beneficios. Yo, por ejemplo, desde que estoy largo en este punto de aquí, en este doble suelo que ya comentamos, desde que compré en forma de swing, yo podría irme en esta parte superior y ya está, y me olvido. Entonces hay mucha gente que se va a poner corto, otros porque operarán este patrón de triple techo, pues yo qué sé, cada uno por su motivo, ¿no? Entonces es un nivel en el que ya vamos a tener que empezar a focalizarnos y en el que ya vamos a tener que empezar a mirar. Finalizamos ya con el análisis del euro dólar de hoy y veis cómo finalmente, aquí en términos diarios lo veremos, seguimos con ese rumbo claro a los 1.10, que es literalmente la zona más clave de las últimas semanas. El precio, mucho cuidado, está empezando a desacelerar al pasar por delante de los máximos anteriores, por lo que me da un poco la sensación, sinceramente, que vendremos a buscar la anterior zona de resistencia, ahora como soporte, este nivel de aquí, de 1.0924 más o menos. Creo que el euro dólar va a venir a atacar estos niveles. Va con fuerza, en gráfico diario se ve bastante más fuerte. Fijaros cómo hizo ayer la vela esta bajista. Ayer ya comentamos la importancia del día, finalmente lo rechazó para arriba. Se ve fuerte, pero en términos intradiarios no me termina de gustar. Entonces estamos viendo cómo esta desaceleración puede provocar un ataque directo al nivel de 1.09224, más exactamente, y a partir de ahí veremos si se hace fuerte o si se vuelve a meter por debajo. Es un poco similar a la estructura que estamos viendo del oro, pero pues bueno, con las diferencias que no es un metal y que pues bueno, fluctúa más o menos diferente al oro. Eso es así, es evidente, ¿no? Entonces, bueno,
tendremos que ver, porque sí que es verdad que se han alineado un poco los astros en este sentido, han convergido bastante bien el oro y el euro dólar, pero no tienen por qué actuar de la misma forma, ni mucho menos. Entonces vamos a centrarnos muy bien en este movimiento a la baja, 1.09224 más o menos, 220, pues por ahí anda, para ver qué es lo que puede suceder de cara a los próximos días. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.